Tiene una forestación en Puerto Punta Lobitos, las cuales empezaron a regarse en el año 2001. En abril de ese año se empezó con la irrigación de la zona A, zona B. A fines del 2004 se tomó la decisión de instalar pozos de monitoreo, de los cuales se tenían 26 pozos dentro de las instalaciones, 4 pozos particulares afuera de la estación de Altamira, y se empezaron a tomar mediciones semanales y mensuales en todos los dos pozos. En el año 2005 se detecta el incremento de los niveles de agua subterránea básicamente en la zona B, obviamente debido a que la evaporación debida calculada era menor a la esperada, la absorción reducida de las plantas y debido a que la aplicación del caudal era de 62 litros por segundo. En la zona está pegada a Cascajal, no se observa incrementos, pero son muy insignificantes, ¿no? Lo cual no tenía mucha repercusión, obviamente debido a que esa zona tenía un buen drenaje. Es así que se empiezan a hacer los estudios desde la fase 1 hasta la fase 5. Y la fase 1 empieza en septiembre de 2005, para lo cual se encarga la consultora GWI, una empresa especializada en estudios hidrogeológicos, a hacer todo un estudio que empezaba por la revisión de la información hidrogeológica, vio la necesidad de incrementar el número de pozos de monitoreo, llevar a cabo un modelo hidrogeológico, y básicamente ¿para qué? Para que este modelo nos sirva como herramienta para poder determinar mejores prácticas de irrigación y el control de la napa freática. Dentro de esos estudios se determinó que la salida del agua de la zona era de forma natural y que se tenían altos niveles de salida antes de que llegue al camino, ¿no? Obviamente las fuentes son las sales residuales de los depósitos marinos, la meteorización de la roca, y ya que esa zona había sido anteriormente una zona marina. Ya antes de que se inicien las operaciones, Altamira hizo unos muestreos y determinaron que las aguas subterráneas no eran aptas para riego. Y básicamente el uso de la forestación se había enfocado para hacer el uso de la evapotranspiración, o sea que las plantas tomaran el agua y la evaporaran y la transpiraran, ¿no? Entonces solo en los sectores, y se notó que solamente en los sectores de irrigación habían subido los niveles freáticos, más no en los niveles, en los pozos externos. Entonces, de acuerdo a esos estudios, se hicieron unas acciones de control que básicamente fue reducir el agua de riego, ya no a 62 litros por segundo, sino menos, y construir una poza de almacenamiento de agua, o sea, básicamente una poza de 280.000 metros cúbicos, la cual nos permitía mejorar el tema de riego tanto en invierno como en verano, es decir, regar más en verano que en invierno, ¿no? Otra acción se dejó de adicionar fertilizantes al agua de irrigación y continuar con los estudios hidrogeológicos. Todo esto también continuar con el monitoreo. Es así que ya se llega al año 2006, donde se hace el estudio de la fase 4, donde los objetivos eran básicamente complementar las fases anteriores para obtener datos más precisos, desarrollar un modelo que permita predecir la velocidad y dirección del flujo del agua subterránea y evaluar los potenciales efectos hacia el acuífero Guarmeño, porque ser es una fuente de usuarios, ¿no? Entonces, en ese estudio ya habíamos hecho la nueva distribución del agua de riego. Entonces, básicamente el almacenaje de la poza nos permitió mejorar nuestros rates de riego. Y debido a esta gestión en los cambios del agua, podemos ver que los niveles del agua subterránea empiezan a bajar a partir del año 2006, ¿no? Entonces podemos ver ahí una gráfica. El sector B es el sector donde más se incrementó la napa freática, y el sector A, que básicamente mantiene la misma tendencia, ¿no? Dentro de ese estudio también el estudio recomendaba de repente posiblemente hacer unas opciones de
de manejo a investigar, ¿no? Como hacer una reinyección de las aguas, evaporar las aguas y mezclar las aguas del riego para poder reutilizarlas, ¿no? Entonces, y obviamente también nos pedían hacer una constricción hidráulica en el Valle Cascajal, si es que la pluma de solutos avanzaba para poder realizar el bombeo correspondiente. Entonces, las conclusiones de la fase 4 decía que el riesgo a corto plazo era poco probable el impacto de estas aguas hacia el Valle Guarmey, considerando que las operaciones iban a ser continuas. Y a largo plazo, si es que no se tomaban los controles indicados, había el riesgo de tener un impacto, lo cual hemos hecho caso de estas recomendaciones para controlar el avance, ¿no? Entonces, este modelo nos permitió diseñar los pozos, como pueden ver, a la altura de la quebrada Cascajal. Podemos ver ahí 4 pozos de el modelo indicaba que podrían instalar pozos de bombeo y pozos de monitoreo a lo largo de todo el perfil de la quebrada Cascajal. Entonces, con estas conclusiones y recomendaciones se decide hacer la fase 5. Ya en la fase 5 estamos hablando del año 2007. Entonces, básicamente la fase 5 consistía en caracterizar la hidrología del acuífero Cascajal, simular otro modelo numérico e instalar pozos de bombeo para poder realizar pruebas y mejorar el estimado del caudal que se debía requerir en el caso se llegara a bombear. La conclusión de la fase 5 es que la pluma de solutos se está desplazando básicamente por la zona intermedia y profunda del acuífero Cascajal. Estamos hablando entre 80 y 90 metros por debajo en las aguas subterráneas, ¿no? La pluma solutos, la actualidad la pluma solutos ha pasado el monitoreo C, básicamente está por el sector A y que no llega todavía a los pozos de bombeo, ¿no? Y todos los niveles piezométricos dentro de esa zona están disminuyendo paulatinamente y de forma regular y alcanzando una velocidad de 0, ¿no? Si a finales de 2011 continúa esta tendencia, se llegaría a una gradiente nula, por lo que se forma una zona estancada y que el avance de esta pluma se tendería a 0. Entonces, no habría necesidad de instalar los pozos de bombeo. Si a finales de 2011 continúa esta tendencia, se llegaría a una gradiente nula, por lo que se forma una zona estancada y que el avance de esta pluma se tendería a 0. Entonces, no habría necesidad de instalar los pozos de bombeo. Si a finales de 2011 continúa esta tendencia, se llegaría a una gradiente nula, por lo que se forma una zona estancada y que el avance de esta pluma se tendería a 0. Entonces, no habría necesidad de instalar los pozos de bombeo. Y finalmente, en base a estos datos, los riesgos son bajos y no habría la necesidad de instalar el sistema de bombeo, ¿no? El estudio concluye finalmente con que la gradiente hidráulica aumenta entre el sector A y B debido al incremento del bombeo en la parte sur del acuífero Guarmey. Es decir, si en el acuífero Guarmey empiezan a bombear más y extraer más para consumo, podría generar una gradiente y acelerar el avance de la pluma, cosa que hasta ahora no ocurre. Y uno de los indicadores sería que si los pozos muestran indicadores de la pluma, que son los nitratos y las sales, en la zona de bombeo, en los pozos de monitoreo, se llegaría a bombear. Y las recomendaciones dentro de ese estudio fueron continuar con el monitoreo mensual de los niveles freáticos, cosa
cosa que hacemos mensualmente desde hace 5 años, ya también el comité forma parte de este monitoreo, y evaluar en el posible caso las opciones de bombear, las opciones de disposición en caso sean bombeadas, ¿no? Entonces, obviamente considerar estrategias para mantener bajos los riesgos con el incremento de la demanda de agua en Huarmeya. En este sentido, también hemos venido trabajando en controlar día a día de que el avance de la pluma de solutos esté controlado. Tal es así, hasta que se terminó de hacer la fase 5, podemos ver cómo los niveles del agua en las zonas han venido han venido bajando. Podemos ver en este gráfico como el pozo que ha 32 ha disminuido considerablemente. Estamos hablando de 2 metros, ya que en esa zona el incremento fue de 3 metros aproximadamente. Y podemos ver también que en la zona B está bajando, básicamente ha bajado como 17 metros debido al control que hemos hecho al riego, ¿no? Entonces, estos datos nosotros lo hemos presentado en el informe de la fase 5 en detalle con todos los puntos de monitoreo. Entonces, este gráfico resume cómo han descendido los niveles, ¿no? Estos son pozos particulares que se encuentran en el 9 de octubre de la familia Pineda de Perú, donde podemos ver que esos pozos no han sido afectados por el incremento de los niveles en la zona de irrigación. Podemos ver que se comportan cíclicamente, no suben, bajan, obviamente porque es estacional, ¿no? En época de avenida, en la zona sierra, se recarga en los acuíferos, y cuando va pasando el tiempo, mientras se van haciendo consumo en la zona baja o se disipa hacia el mar, baja los niveles, ¿no? Entonces, son pozos fuera de nuestras instalaciones. Es así que ya se terminó de hacer el estudio, se hizo una presentación en el comité del estudio de fase 5, a cargo de mi persona, y posteriormente, ya a pedido del Comité del Ministerio del Ambiente, se hizo una presentación el 25 de febrero del 2010 acá en el Ministerio del Ambiente, ¿no? Donde participaron todos los representantes de los diferentes ministerios, así como el del Comité de Monitoreo, donde se hizo la presentación de todo el estudio de la fase 5, ¿no? Que básicamente estuvo a cargo de GWI, que es la empresa que estuvo a cargo de los trabajos tanto de campo como de gabinete, ¿no? Podemos ver acá los representantes que estuvieron en esa fecha. Una vez finalizada la exposición, se dio inicio a la ronda de preguntas, fueron absueltas por el referente de Minas y con nuestro consultor. A pedido del Ministerio del Ambiente, Antamina se comprometió a presentar copias físicas y digitales del estudio completo de la fase 5 a todas las autoridades presentes, para que estas a su vez también las revisen en su totalidad y envíen sus consultas, observaciones de acuerdo a sus competencias, ¿no? Después de 7 días de haber hecho ese acuerdo, nosotros como Antamina remitimos las copias físicas y digitales correspondientes al Ministerio, para que el Ministerio sea el ente encargado de formalizar esto, ¿no? Tenía que centralizar la información y hacer el conocimiento de todas las autoridades pertinentes. Tanto es así que el 17 de mayo de 2010 el MINAM, a través de la ingeniera Jennifer Luque, nos hizo llegar los diferentes documentos que ustedes pueden ver en la lista, donde se obtuvieron más de 45 observaciones, ¿no? Entonces podemos ver observaciones de Produce, de Minas, de la Autoridad Nacional del Agua, SINEMIN, GESA, del Ministerio de Agricultura. Todos ellos nos hicieron llegar sus observaciones, en algunos casos recomendaciones. El 12 de agosto del 2010 se hizo una segunda presentación, ya solamente las observaciones, donde no se llegó a completar debido a que nos faltó el tiempo y a la cantidad de observaciones y de preguntas que en el momento se hicieron. El 30 de marzo de este año nos llegó otra carta del Ministerio en un oficio, donde nos pedían una nueva ronda de observaciones. El 22 de julio pasado hemos tenido otra presentación
hizo toda una presentación de todas las observaciones y donde se llegó a tener a todas las autoridades presentes y ver que ellos estaban de acuerdo con la solución de las observaciones. Tal es así que en esa reunión el MINAM acordó hacer una ayuda de memoria y hacer el respectivo seguimiento para poder seguir con este estudio, ¿no? Finalmente, este 5 de septiembre hemos vuelto a recibir otro oficio del Ministerio del Produce, de la producción, para poder, donde nos realizan un par de observaciones más a lo que ellos nos habían hecho presente anteriormente. Básicamente esto es, les he hecho un recuento de todo lo que ha venido sucediendo hasta la fecha, toda vez que, como hemos podido ver, ya hemos venido a presentar varias veces esta presentación, ¿no? Si hubiera alguna consulta. Operaciones y 17 pozos de monitoreo. Se tomaron muestras de agua y se hizo el desarrollo de los pozos de bombeo, tratamiento topográfico. Y esto es la zona de Cascajal. El estudio fase 5 consistió en instalar 4 pozos interceptores o unos pozos de pantalla hidráulica, que le llamamos, ¿no? Una pantalla hidráulica que, en el caso de que la pluma de solutos llegue a esta zona, se podría bombear estas aguas, la pluma de solutos. El estudio de fase 5 básicamente ha consistido en instalar esos pozos ahí. Pero también el estudio de fase 5 nos dice que las aguas están tendiendo a profundizarse y a estabilizarse la velocidad. Como ya no hay presión en la parte del riego, porque hemos controlado el riego, la pluma de solutos ha dejado de avanzar. Entonces, eso fue la conclusión de la fase 5. Pero también el estudio de fase 5 nos dice que las aguas están tendiendo a profundizarse y a estabilizarse la velocidad. Como ya no hay presión en la parte del riego, porque hemos controlado el riego, la pluma de solutos ha dejado de avanzar. Entonces, eso fue la conclusión de la fase 5. Pero también el estudio de fase 5 nos dice que las aguas están tendiendo a profundizarse y a estabilizarse la velocidad. Como ya no hay presión en la parte del riego, porque hemos controlado el riego, la pluma de solutos ha dejado de avanzar. Entonces, eso fue la conclusión de la fase 5. Sin embargo, nosotros hemos instalado en esa zona ya los pozos están instalados. Es más, las bombas las tenemos compradas también ahí en Puerto Dorritos. En caso de requerirse, se instalaría eso, ¿no? ¿Cuántos pozos son? Son 4 pozos de bombeo, que básicamente ahí más o menos dice, esto es la pluma y se está yendo hacia abajo. Entonces, y los pozos de bombeo están acá, como ustedes pueden ver, están lejos, ¿no? En caso de llegar a esta zona, entonces se instalaría las bombas, ¿no? Pero los estudios están demostrando que se está yendo hacia la parte baja del acuífero y no sería necesario instalar. Si en este caso nosotros instalaríamos y bombearíamos, sería jalar la pluma de soluto, cosa que técnicamente no es recomendable, ¿no? Es acelerar el proceso. Entonces, básicamente, eso dice el estudio. Ahí vemos la distribución de selenio también. Estos pozos son pozos de la zona del bosque. Ustedes pueden ver, estos son todo el bosque. Entonces, podemos ver que los pozos de 9 de octubre están acá. Entonces, todavía no llega a esa zona. Estos son los gráficos de cómo están las concentraciones de nitrato, selenio y conductividad eléctrica. Este gráfico nos da cómo los niveles dentro de la zona de irrigación están bajando, ¿no? Paulatinamente. Y ese estudio en el año 2009 decía que si los controles seguían de la misma manera, a finales de noviembre la velocidad del flujo iba a ser 0, entonces ya no iba a empujar. Entonces, cosa que estamos controlando nosotros día a día. Como ustedes pueden ver, este es un proceso que empezaba en el año 2005. Y ese estudio en el año 2009 decía que si los controles seguían de la misma manera, a finales de noviembre la velocidad del flujo iba a ser 0, entonces ya no iba a empujar. Entonces, cosa que estamos controlando nosotros día a día.
Como ustedes pueden ver, este es un proceso que empezaba en el año 2005. Y ese estudio en el año 2009 decía que si los controles seguían de la misma manera, a finales de noviembre la velocidad del flujo iba a ser cero, entonces ya no iba a empujar. Entonces, cosa que estamos controlando nosotros día a día. Como ustedes pueden ver, este es un proceso que empezaba en el año 2005. Entonces, año a año se han hecho los estudios, también los monitoreos correspondientes, ¿no? Lo que les explicaba antes, por ejemplo, estos son los pozos de bombeo del mismo Guarmey, y estos son del 9 de octubre. Podemos ver que estos movimientos cíclicos son básicamente porque esos pozos se cargan y se recargan, ¿no? Ustedes que, básicamente están así y no han sido afectados por los pozos por la irrigación de PPL, de clorofluorocarburo. En este gráfico nos dice básicamente cómo está en la zona poca profunda y en la zona profunda, o sea, los niveles de agua están bajando y lo que es más importante, la velocidad de ese flujo, ¿no? Entonces nos dice este gráfico cómo la salinidad se está yendo por la parte más profunda, que estamos hablando de 70, 80 metros hacia abajo, ¿no? Acá vemos cómo la velocidad inicialmente era 138, va bajando, cosa que a partir de septiembre de 2011, a fines de 2011 ya se hace cero, entonces básicamente no estaría empujando esa pluma de solutos. Va bajando, cosa que a partir de septiembre de 2011, a fines de 2011 ya se hace cero, entonces básicamente no estaría empujando esa pluma de solutos. Va bajando, cosa que a partir de septiembre de 2011, a fines de 2011 ya se hace cero, entonces básicamente no estaría empujando esa pluma de solutos. Y acá en esta zona ustedes pueden ver donde se han instalado los pozos. Ahí ya están instalados, ¿no? O sea, los pozos, o sea, la estructura de los pozos, ¿no? Entonces, obviamente, la idea es de que en caso llegara ahí la pluma de solutos, empezar a bombear, ¿no? Entonces, básicamente, diario o cada 2 días se bombearía y un día se descansaría, ¿no? Básicamente un flujo de 20 litros por segundo. Nosotros actualmente estamos regando en un promedio de 47, 48 litros por segundo, o sea, mucho menos de lo que le regamos, ¿no? No quiere decir que no se bombea todavía. Todavía no se bombea. Es que este estudio nos dijo que no hay la posibilidad de bombear porque ya no hay el empuje de las aguas de riego. Las aguas de riego han logrado controlarse, ya no. Al principio obviamente se empezó a regar todo el flujo, 62 litros por segundo. Entonces ahora no, hicimos una poza, la poza 2, y hemos logrado controlar el riego. Ya no controlamos a la misma velocidad y también ya no, antes regábamos las 24 horas en todas las estaciones del año. Ahora solamente regamos de enero a marzo, todo el verano regamos las 24 horas y todo el invierno regamos solamente 8 horas. Es que este estudio nos dijo que no hay la posibilidad de bombear porque ya no hay el empuje de las aguas de riego. Las aguas de riego han logrado controlarse, ya no. Al principio obviamente se empezó a regar todo el flujo, 62 litros por segundo. Entonces ahora no, hicimos una poza, la poza 2, y hemos logrado controlar el riego. Ya no controlamos a la misma velocidad y también ya no, antes regábamos las 24 horas en todas las estaciones del año. Ahora solamente regamos de enero a marzo, todo el verano regamos las 24 horas y todo el invierno regamos solamente 8 horas, 8 o 10 horas. Básicamente para que las plantas se mantengan, ¿no? Obviamente con la humedad del ambiente, todo, entonces eso ha permitido controlar el río y nos ha permitido bajar los niveles. ¿Cuántas pozas tienen actualmente? Tenemos 2 pozas, la poza 1 y la poza 2. La poza 1 que es de 30.000 metros, la primera poza, antes solamente existía la primera poza, entonces al ver que se llenaba la poza teníamos que regar. Entonces se tuvo que construir una poza 2 detrás del campamento, entonces una poza de 280.000 metros, lo cual esa poza nos permite almacenar el agua y regar de acuerdo al balance, ¿no? O sea, se riega, como te decía, más en verano y menos en invierno. Eso ha permitido controlar, ¿no? Entonces la cantidad de hectáreas forestales es mínima a la cantidad de agua que tiene. Ahorita ha llegado a su equilibrio, o sea, poner más hectáreas ya tendríamos un déficit de agua, sino que ahora ya el balance hace que reguemos más en
en verano, en invierno, entonces tenemos la cosa balanceándose con el riego, ¿no? Cuando empiece a trabajar la ampliación. Con la ampliación, aunque parezca discordante o ilógico, va a venir menos agua. ¿Por qué? Porque va a venir más concentrado. Ustedes saben que viene el 60% de concentrado versus 40% de agua. Entonces, va a venir más concentrado y el agua va a ser menos inclusive. ¿A cuánto más o menos va a variar? Porcentaje de agua, ¿te acuerdas? El porcentaje de agua, por lo menos un 10 a 20%, ¿no? O sea, va a venir menos agua inclusive. Antonio nos puede explicar más ese tema. Buenas tardes, gracias por la pregunta. Sí, estamos haciendo un segundo molino. No, pero en mina, ¿no? En mina, porque el primer molino tiene fallas. En el 2009 tuvimos una parada larga de 10 días y en realidad el molino que tenemos, el molino SAC, que es nuestro cuello de botella hasta ahora, va a entrar a reparación. Para que entre a reparación se ha construido un segundo molino del mismo tamaño para que se pueda hacer esta actividad. En diciembre deberíamos estar iniciando las pruebas del segundo molino y en enero, cuando ya tengamos confiabilidad con el segundo molino SAC, el primer molino va a entrar a reparación. Se espera que esa reparación dure de 2 a 3 meses, entre 60 y 90 días. Adicionalmente, vamos también a comenzar a reparar los 3 molinos de bolas que tenemos, porque está entrando con esta ampliación un cuarto molino de bolas. Entonces, entre el 2013, 14 y hasta el 2015 va a entrar a reparación cada uno de estos molinos. En principio no va a significar tener 2 molinos, no va a significar tener el doble de producción. Lo que significa es tener un grado de confiabilidad para mantener la contingencia como una respuesta contingente a una falla molino. Entonces, otra cosa que hay que considerar, nosotros seguimos profundizando y lo que está sucediendo es que las leyes de mineral, la ley, el valor comercial que tiene el mineral está bajando. Entonces, lo que se está haciendo es tratar de subir la producción para mantener los niveles de producción actual. Esa es la respuesta a su inquietud y es válida, gracias por la pregunta. No se trata de que hago la ampliación para tener más producción y generar más mineral para la venta, digamos. Para mantener. Debería ser así, pero como lo estoy explicando, ahorita es contingente y seguimos perforando, investigando, explorando para conocer si es que el mineral va a seguir bajando de ley, que es el pronóstico que nosotros tenemos, y vamos a moler más, pero no va a significar un rápido disparo, digamos, de producción. Mantiene toda la estructura actual, el mineroducto, el mismo almacén, el mismo muelle. Se va a construir un tanque más. Eso es un espesador, así es. O sea, un espesador ayuda a densificar la pulpa y eso facilita el proceso de filtrado. Explica el tema de los flotes de agua. ¿Para el tratamiento? ¿Ese pesador es para el tratamiento? ¿Ese pesador para qué es? Ese espesador es para el filtrado del... Ayudar en el filtrado. Ayudar en el filtrado cuando llega la pulpa. Cuando llega la pulpa para que baje. Así es. Antonio, ¿puedes explicar el tema del agua, de los batch de agua? Lo que sucede, imaginemos una producción de 24 horas. En esa producción de 24 horas podemos tener 8 horas de envío de concentrado y 8 horas más de envío de concentrado, serían 16 horas, y tuviéramos 8 horas que nosotros tenemos que enviar entre envío de concentrado de un tipo y de otro. Acuérdense que tenemos zinc y cobre, entonces en esas 8 horas enviaríamos agua. Nos salió la pizarra, se facilita. Es que podamos enviar quizás más volumen, va a significar, por menos ley, va a significar más cantidad de concentrado, pero en esta proporción. O sea, si están las 24 horas, ya no enviaríamos un batch, un lote de 8 horas, sino probablemente sean 11 horas
y acá tendríamos de repente 4 horas o 3 horas, y acá serían 14 horas y más el siguiente batch de 10 horas de cobre. Y esto se da porque moliendo más, menos ley va a significar de repente más volumen, pero de menos valor, porque la ley, el valor del concentrado está relacionado con la ley que sale en el mineral. Entonces tenemos que moler más, producir más, quizás para que esto tenga al mismo precio el mismo valor. Entonces esto de acá, que es agua, va a reducirse. ¿No? Va a reducirse. Agua H2O. Sí, sí, Así agua es. pura. Y entonces un agregado químico para que facilite el traslado, el movimiento. No. Entonces digamos, imaginemos de la hora 8 a la hora 11, que acá era pura agua, acá va a ser agua con mineral, ¿no? Con concentrado. Entonces por eso decimos que a pesar de que uno habla de la expansión, estaríamos esperando menos cantidad de agua. O sea, esto no va a ser algo fijo, porque eso varía de acuerdo a la ley Producción de mica. y la producción de mina, ¿no? La producción de mina está amarrada con la ley. Perdón. De 10 a 20%, no tiene más. Como decía Antonio, para mantener la producción de la pesca, porque si no ya el negocio tampoco es rentable. Hay que moler más para tener la misma cantidad. Y con el compromiso. También, Sí, compromiso comercial. todos los compromisos con la sociedad. Y también con la... Prácticamente ya casi todo tiene incendio. Una industria que es tomadora de precios. ¿Qué significa? Que las empresas mineras no influyen en el precio del mercado, sino que el mercado fija o establece los precios, y lo que hacen las empresas mineras venden al precio del mercado que hay en ese momento en el mercado. Entonces, como la empresa no maneja los precios, ninguna empresa minera lo hace, y eso lo hace el mercado, cuando tú tienes un nivel de producción bueno y haces viable económicamente, es decir, menor costo, entonces vas a subsistir cuando los precios del mercado bajen. Ese es un ejemplo claro en el 2008. Muchas empresas mineras a nivel mundial cerraron. Y cerraron porque se cayeron los precios. Esperamos nosotros siempre tener en el camino un precio competitivo para mantenerse, porque los precios bajan y comienzan a caer empresas mineras que tienen costos altos. ¿Qué es el incremento de la presión de producción que va a traer mejores dividendos para la región, para el Estado? Eso significa de que se ha proyectado de que va a haber mayores ingresos también para la mina. Eso dependería mucho de los precios internacionales. Pero el costo de producción que tienen ¿Perdón? con el costo de producción que tienen regular techo. La idea es esa, o sea, Sería la idea es mantenerse competitivo. No, incluyendo la posición, entendí bien. Se habla Por acá viene Cascajal. Cascajal viene aquí. Que es, como dice ahí la figura de la derecha, es un trapezoidal estrecho, ¿no? Y esta es la parte alta de Cascajal. O sea, históricamente, antes que hubiera venido Antamina, las aguas de lluvia, de humedad, las aguas propias de la zona, hubieran venido por acá, y para acá viene recargándose el recurso hídrico cuando viene la temporada de lluvia en la sierra, baja la costa y el valle se recarga. Y entonces se produce un equilibrio. Cuando termina la lluvia, se recarga menos, y si uno hiciera acá, pusiera una señal de medición, vemos lo que hemos visto en la figura, ¿no? Que fuera de lluvias el nivel baja y va oscilando así año tras año. Eso quiere decir que hay un equilibrio. Entonces, cuando nosotros llegamos, en algún momento esto se ha producido, y lo que estamos haciendo es que los niveles lleguen a lo mismo. ¿Cuál era el temor? El temor era de que producto de nuestras actividades, digamos, en esta zona, estas aguas, con este incremento de salinidad, vayan
hasta el Valle de Guarmey. Y para eso nosotros hemos puesto nuestros 4 pozas que le llamamos la contención hidráulica. Lo que estamos encontrando luego de cumplir y entender lo que significa el riego de la forestación es que esto ya está ocurriendo. Esto ya está ocurriendo. Entonces, si ya está ocurriendo, yo no necesitaría tener esta barrera de contención hidráulica. La tenemos lista. Tenemos los pozos hechos, tenemos las bombas compradas, y esto es importante porque no son cualquier tipo de bombas, sino son especiales para este tipo de usos. Y si nosotros detectáramos de que esto de acá no se está cumpliendo, la podríamos instalar rápidamente y podríamos manejar esta contingencia. Esto ya está ocurriendo. Esto ya está ocurriendo. Entonces, si ya está ocurriendo, yo no necesitaría tener esta barrera de contención hidráulica. La tenemos lista. Tenemos los pozos hechos, tenemos las bombas compradas, y esto es importante porque no son cualquier tipo de bombas, sino son especiales para este tipo de usos. Y si nosotros detectáramos de que esto de acá no se está cumpliendo, la podríamos instalar rápidamente y podríamos manejar esta contingencia. ¿Ese agua dónde irá? ¿Perdón? ¿Ese agua dónde irá? A la misma forestación, o podría ir a la poza 280.000 metros cúbicos. Recordemos que en el caso de Antamina, a pedido de la población de Guarmey, no tenemos a disposición subacuática. Eso está claro, y me gustaría mantener esto, que todos lo tengamos claro. Lo que hemos aprendido acá, en nuestra forestación, es que el concepto es evapotranspiración. O sea, no es que riego para que el agua se infiltre, riego lo suficiente para que las plantas lo tomen y a partir del efecto de fotosíntesis lo evaporen. Y de tal manera de que esto nos permita manejar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hay un proyecto de investigación donde estamos relacionando la savia que las plantas toman, que los árboles toman, y el efecto de evaporación. Eso es un proyecto interesante que de repente sea bueno que lo puedan ver y lo puedan ver con sus propios ojos, porque eso nos permite conocer cuál es la planta o el árbol que consume más agua en este proceso de evapotranspiración. Y el consumir más agua nos ayuda a mejorar nuestro manejo. Y en ese proceso, los minerales que hubiesen en el agua también no se van al medio ambiente. En realidad que no, porque cuando nosotros regamos con agua tratada, nosotros regamos con un agua categoría 3 tratada, porque si no las plantas no vivirían. Y tenemos árboles frutales que nosotros mismos consumimos los frutos de estos árboles frutales. Acá se produce una zona de mezcla, que es una zona de agua salobre. O sea, y por eso lo que se hace en el caso de las aguas para consumo, se van al otro lado del río porque ese efecto se da. Entonces, no se corrige, me parece que las pozas de Cedachimbote, al final el equilibrio que se da en estas condiciones ha permitido, y lo hemos visto en una de las gráficas, que los niveles de salinidad se van a mantener. O sea, estamos retornando a las condiciones iniciales en lo que estaba su salinidad, esa quebrada de Cascajal. Recordemos, y tenemos un único pozo por acá que demuestra, o sea, antes de nuestra zona de forestación, que la salinidad ya preexistía. Entonces, ese es un tema que sí, o sea, siempre vas a tener la posibilidad, o ha tenido la posibilidad de tener una salinidad alta en esa zona. En el capítulo 15 hemos controlado eso. Ya las aguas de riego no están descolando ahí al agua de la naca freática. En el capítulo 15 hemos controlado eso. Ya las aguas de riego no están descolando ahí al agua de la naca freática. En el capítulo 15 hemos controlado eso. Ya las aguas de riego no están descolando ahí al agua de la naca freática. Por eso que
si bien es cierto, subió en los primeros años porque primero tuvo que lavar los suelos para poder hacer la irrigación de las 170 hectáreas, se tuvo que hacer un lavado de suelos y luego se regó intensivamente hasta el año 2005. 2005 ya cuando construimos la poza 2 nos permitió regular el riego y ya no está infiltrando, ¿no? O sea, ya todas las cosas que subieron han tendido a bajar, obviamente, ¿no? Como podemos ver acá en la gráfica. Además, acá nosotros tenemos pozos intermedios entre la forestación y la pantalla de contención hidráulica. Tenemos pozos intermedios que nos confirmarían, en caso de que ocurriera eso, nos confirmarían a partir del monitoreo y la toma de muestras si es que eso se podría ocurrir, ¿no? Dice considerar estrategias, sí, ellos recomiendan considerar estrategias. En realidad es un tema ya de gestión del agua y que ustedes tranquilamente pueden ver en el reporte que hizo el Fondo Minero respecto a la zona ya del Valle de Guarmey, donde inclusive les dan toda la cantidad de agua subterránea que ustedes pueden manejar. O sea, porque estamos entrando en un supuesto donde nosotros tendríamos que jalar y jalar como que el acuífero que esté en Guarmey, no que sea agua dulce, sea de manera ilimitada. En ese estudio ya también existen restricciones para el tema del desarrollo urbano en la zona, ya sea agrícola o urbana. Entonces, parte de las estrategias que habla esta recomendación es hacer esos estudios para saber exactamente hasta cuánto y cómo podemos sacar esas aguas. Ese estudio el Fondo Minero presentó a la municipalidad y ustedes tenían agua para regar 1.500 hectáreas más. Sí, ese estudio el Fondo Minero presentó a la municipalidad y ustedes tenían agua para regar 1.500 hectáreas más. Sí. Lo que dice este caballero es cierto, o sea, para nosotros mostrar estos resultados no es solamente respuesta a que estamos apoyados a una solución técnica, sino que tenemos claro y lo hemos validado con terceras partes para decir, ¿esta evaluación ha sido correcta o no ha sido correcta? Porque estamos diciendo estas fases 1, 2, 3, 4, 5, nos ha llevado este consultor hasta esta respuesta, pero le hemos dado a otra organización, a otra entidad, eso en inglés se dice peer review, hemos hecho esa verificación para ver la validez de esta información. Y el especialista, este peer review, ha verificado y ha confirmado estos resultados. Respecto del estudio, cuando hablamos acá y que estamos en la gráfica, lo que se hace es un modelo numérico, decía el slide. Este modelo numérico, a partir de la información que ha capturado en campo, estas perforaciones, ha medido con infiltración de agua para ver velocidades, ha permitido hacer un modelo que simula, un modelo es una simulación de la realidad. Entonces, a partir de esta simulación de la realidad de lo que estaría sucediendo, saca unas conclusiones. El hecho de monitorear no es una desconfianza en el modelo. El hecho de monitorear es validar el modelo. El modelo me dice que acá va a tener un valor de 1, yo tengo que encontrar 1. Y eso va a permitir el ajuste progresivo para verificar en todo momento que lo que dice el modelo es correcto. En Mina, para darles otro ejemplo, ¿no? En Mina nosotros tenemos un modelo que se ha desarrollado para verificar el PM10, el polvo de tamaño particular de 10 micras, menor a 10 micras, para verificar qué es lo que sucede. Y el modelo nos da unas curvas de nivel, como si fuera un mapa. Y eso nos permite a nosotros avisarle a la gente de Mina para ajustar sus actividades de tal manera de que esto sea controlado siempre por la gente de Mina. Nosotros somos como fiscalizadores internos de las actividades Mina. Entonces, a partir de eso, nosotros estamos verificando lo que nos dice nuestro modelo y lo que sucede en la realidad. Entonces, es una herramienta, definitivamente es una herramienta. La decisión la tomamos nosotros, pero es una herramienta válida. Porque si no fuera válida, entonces estaríamos tomando decisiones equivocadas. Y como le digo, hemos tenido un proceso de revisión con una entidad de review que ha permitido verificar que lo que nos dice GBW